Rita Hayworth fue la original diosa de Hollywood. Su nombre por sí solo evocaba imágenes de glamour, misterio y deseo. Ella era la diosa del amor, la mujer cuya foto los soldados colgaban en sus barracones durante la Segunda Guerra Mundial, la estrella cuya belleza iluminó la edad de oro del cine. Pero detrás del icónico movimiento de cabello, detrás de la sonrisa seductora, había una mujer viviendo una vida mucho más oscura de lo que su imagen sugería. Rita Hayworth guardaba secretos profundos. En raras entrevistas y en sus propias reflexiones ya en la última etapa de su vida, reveló verdades que Hollywood jamás quiso que sus estrellas compartieran. Sus matrimonios, sus luchas, sus arrepentimientos. Hayworth los admitió con total honestidad y un gran dolor. Y una y otra vez, un tema volvía: los hombres en su vida, las presiones de la fama, las sombras de las que nunca pudo escapar. Como ella misma lo dijo, él era inmenso. Esta no es la historia de una chica pin-up. Esta es la historia de Rita Hayworth, contada a través de sus propias confesiones. Rita Hayworth no nació siendo una diosa. Nació como Margarita Carmen Cancino, en Brooklyn, hija del bailarín español, Eduardo Cancino. Desde una edad muy temprana, ella fue preparada para el escenario. Su padre la entrenaba de forma implacable, moldeándola para que fuera su pareja de baile, antes de que ella alcanzara siquiera la adolescencia. En sus reflexiones más tardías, Rita admitió que la presión era asfixiante. Ella nunca llegó a tener una infancia. En su lugar, fue lanzada a la vida adulta, actuando en locales nocturnos cuando su lugar era la escuela. Bailé hasta que me sangraron los pies, confesó. Hollywood la descubrió no por su verdadera esencia, sino por lo que podían convertirla. Columbia Pictures le exigió que cambiara su nombre, que se aclarara el pelo, e incluso que se sometiera a una dolorosa electrólisis para elevar su línea de nacimiento del cabello. La transformación fue verdaderamente extrema. Margarita Cancino desapareció por completo, y así nació Rita Hayworth, la icónica diosa del amor. Pero aquel título fue tanto una maldición como una gloriosa corona. Los hombres la adoraban con fervor, pero muy rara vez la respetaban de verdad. El público adoraba su belleza, pero desestimaba su talento. Confesó que a menudo se sentía invisible tras la imagen. Todo hombre que conocí se enamoró de Hilda, dijo amargamente, refiriéndose a su papel más famoso, pero ninguno de ellos se enamoró de mí. Era enorme. Así describía los papeles que dominaban su vida. La figura imponente de su padre, quien controlaba cada aspecto de su juventud, el poder abrumador del sistema de estudios, que le dictaba su apariencia y le arrebató por completo su identidad. Incluso su personaje más famoso, Gilda, se convirtió en una sombra tan inmensa de la que jamás pudo escapar. Rita Hayworth no reveló estas verdades como si fueran un escándalo. Ella las confesó como una pura cuestión de supervivencia. Detrás de todo el glamour, ella era una mujer agobiada por el enorme peso de convertirse en algo que nunca deseó ser. Orson Welles. Una de las confesiones más reveladoras de Rita Hayworth fue sobre su segundo esposo, Orson Welles. Para el mundo, Welles era un genio, el niño prodigio de Hollywood, el visionario detrás de la obra maestra Ciudadano Kane, un hombre cuyo nombre ya estaba indeleblemente grabado en la historia del cine. Para Rita, sin embargo, él resultaba abrumador, era inmenso, admitió ella, no solo por su talento, sino también por su ego, por su imponente presencia, por la forma en que absorbía y consumía cada espacio al que llegaba. Cuando contrajeron matrimonio en 1943, el mundo entero lo celebró con júbilo. Hollywood lo proclamó la pareja ideal, uniendo a la mente más brillante de su generación con la belleza más deslumbrante de su época. Las fotografías mostraban a una pareja glamurosa que parecía imparable, pero las confesiones posteriores de Rita revelaron la cruda verdad. Detrás de las fotografías, la unión matrimonial era frágil. Ella lo describió a Welles como un genio brillante, pero muy impredecible, con una marcada tendencia a desaparecer por varios días, completamente absorto en sus proyectos o arrastrado por sus propias ambiciones. Él realmente prosperaba en medio del caos. Ella anhelaba la estabilidad. Rita confesó que, si bien adoraba su genio, con frecuencia se sentía invisible a su lado. Él vivía en un mundo de ideas, dijo suavemente, y yo simplemente intentaba vivir. Y, sin embargo, lo amaba profundamente. Ella incluso protagonizó su audaz thriller experimental, La Dama de Shanghái, donde conmocionó a Hollywood al cortarle su icónico cabello rojo y teñírselo de rubio. Rita, aunque accedió, más tarde confesó que la decisión se sintió como una anulación más de su propia identidad. Para Welles, ella era un lienzo, maleable, simbólica, cinematográfica. Para Rita, ella era una mujer que anhelaba una compañía. Su matrimonio se deshizo rápidamente bajo el peso de su brillantez y su soledad.
En sus reflexiones, ella admitió sentirse empequeñecida a su lado. Él era inmenso en todos los aspectos, su voz, su energía, su mente, y ella no podía ni deseaba competir. Ella solo quería un amor sencillo. El divorcio de 1947 le rompió el corazón. Wells admitiría más tarde públicamente que perder a Rita fue uno de los mayores errores de su vida, pero la confesión de Rita fue más personal, más inquietante. Jamás pude estar a la altura de la imagen que él deseaba. Era una verdad que resonaba a lo largo de toda su vida. Cada hombre parecía enamorarse de la diosa, de la leyenda, de la imagen idealizada. Muy pocos de verdad querían a Rita, la mujer real, el príncipe Ali Khan. Si Orson Welles era una tormenta, el príncipe Ali Khan representaba una fantasía que rápidamente se agrió. En 1949, Rita Hayworth conmocionó al mundo al casarse con el príncipe Ali Khan, el glamuroso hijo playboy del Aga Khan. Para millones, era el cuento de hadas definitivo, la diosa del amor de Hollywood, convertida en realeza. Los periódicos la declararon princesa. Los fans soñaban con palacios y salones de baile, y las páginas de sociedad celebraban la unión como una pareja perfecta entre belleza y riqueza. Pero las confesiones posteriores de Rita deshicieron la ilusión. Detrás del glamour, la realidad era muy diferente. Ali Khan era encantador, sí, magnético, un hombre adinerado y mundano, pero también muy imprudente. Él era masivo, dijo ella, no solo por su inmensa riqueza y su estatus, sino también por su enorme ego. Su vida giraba en torno a las fiestas de la alta sociedad, las carreras de coches veloces y una indulgencia sin límites. Rita, exhausta por tantos años de control en la industria de Hollywood, se vio completamente arrastrada por la emoción. Después de tanta soledad, la atención de Ali le resultó embriagadora. Él la trataba como un valioso trofeo que había conquistado, y por un breve instante, ella confundió eso con amor, pero las grietas no tardaron mucho en hacerse evidentes. Los amoríos de Ali Khan no eran ningún secreto, y lo que es peor, los exhibía sin pudor. La prensa europea se regocijaba al presentar a Rita como la humillada esposa estadounidense. Confesó lo doloroso que era ser adorada por millones de cinéfilos, pero despreciada en su propio hogar. El mismo hombre que le había prometido una nueva vida la había convertido en un espectáculo público. El matrimonio le dio a Rita a su querida hija, la princesa Yasmine Aga Khan, a quien adoraba con ferocidad. La maternidad le dio alegría, pero ni siquiera eso pudo salvar la unión. Para el año 1953, el matrimonio ya había colapsado entre el escándalo y la amargura. En sus propias reflexiones, Rita admitió que Ali Khan había representado otra sombra inmensa en su existencia, el peso abrumador de haberse casado en un mundo al que ella jamás pertenecería. Hollywood la quería como una diosa, la realeza, por su parte, la deseaba como un simple adorno. Y al final, nadie vio a la verdadera Rita. Sus palabras no contenían ira, solo agotamiento. Creía haber encontrado la felicidad, confesó suavemente, pero solo había encontrado otra jaula, Dick Haymes. El matrimonio de Rita Hayworth con el cantante Dick Haymes fue quizás su confesión más dolorosa, de la que habló con una mezcla de amargura y profundo arrepentimiento. Para 1953, Rita estaba completamente exhausta. Ella había soportado el huracán emocional de Orson Welles, la humillación de las traiciones del príncipe Ali Khan y las constantes e interminables exigencias de Hollywood, que la seguía vendiendo como una diosa, incluso mientras su propia vida personal se desmoronaba. Ella deseaba paz y estabilidad, alguien que pudiera verla no como Gilda, no como la famosa diosa del amor, sino simplemente como Rita. Aparece Dick Haymes, un crooner de voz suave, quien para entonces luchaba por aferrarse a su fama que se desvanecía. Sobre el papel, parecía una pareja glamurosa, dos estrellas de la pantalla grande, ambos necesitándose mutuamente, ambos esperando una renovación. Para el mundo exterior, parecía amor, pero para Rita, pronto se convirtió en una verdadera pesadilla. En sus reflexiones posteriores, ella describió a Haymes como un hombre muy dependiente, controlador y completamente irresponsable con el dinero. Era un hombre masivo, admitió ella, pero en esta ocasión, la palabra adquirió un matiz amargo. Sus problemas personales eclipsaron absolutamente todo lo demás. Sus deudas, su temperamento volátil, su clara incapacidad para lidiar con el éxito de ella. Rita confesó que Haymes le guardaba un profundo resentimiento por su estrellato. Mientras ella seguía siendo un gran éxito de taquilla, apareciendo en películas que mantenían su nombre vivo, Haymes se enfrentaba a demandas, acreedores y oportunidades cada vez más escasas. En vez de apoyarla, él se apoyaba en ella para obtener dinero, estatus y validación. Y cuando eso ya no fue suficiente, intentó controlarla.
mi opinión. Las glamurosas fotografías de la época, sonriendo a personalidades, saludando a fans que la adoraban, ocultaban la realidad. A puertas cerradas, las discusiones escalaban rápidamente. Rita admitió que su amargura a menudo se tornaba cruel, dejándola aislada, avergonzada y exhausta. Para una mujer adorada por millones, su mundo privado parecía una serie de traiciones. Lo que más le dolía profundamente era la percepción que el público tenía de ella. Para los fans y los críticos, era la estrella glamurosa que siempre tomaba malas decisiones, la actriz que no conseguía mantener a un esposo. Se mofaban de su larga lista de matrimonios, pintándola como imprudente y desafortunada en el amor. Pero con su propia voz, Rita confesó la verdad. Ella no buscaba el glamour. Ansiaba desesperadamente una conexión. Ella quería seguridad, ternura, un compañero que la amara por sí misma. En cambio, cada hombre se convirtió en otra sombra masiva, bloqueando su luz. A finales de los años 50, ella puso fin al matrimonio, llamándolo uno de sus mayores errores. Y ella no disimuló su profundo dolor. Yo seguía buscando el amor, confesó con voz suave, y lo que encontraba eran siempre prisiones. Con Dick Haymes, Rita Hayworth alcanzó su punto de quiebre. Fue el momento en que se dio cuenta de que quizás nunca encontraría el amor que soñaba. Su confesión es inquietante no porque sea escandalosa, sino porque es tan humana. La mujer más deseada del mundo, admitiendo que se sentía sin amor, invisible y atrapada. La diosa que el mundo adoraba era, en verdad, una mujer que luchaba en silencio. A pesar de todo su talento, Rita Hayworth nunca pudo escapar de un solo papel, Hilda. En 1946, ella iluminó la pantalla en Hilda, entregando lo que se convertiría en uno de los momentos más icónicos de Hollywood, echándose el cabello hacia atrás en un sensual número de club nocturno. Esa única escena definió su carrera. Para el mundo, ella se convirtió en la diosa del amor. Para Rita, aquello era una prisión. En sus reflexiones posteriores, confesó cuánto le resentía que Hilda la siguiera a todas partes. Los hombres se enamoraban de Hilda, dijo, pero nunca se enamoraron de mí. Se convirtió en su frase más famosa, repetida en entrevistas como un suspiro que no podía silenciar. Ella reconoció que el papel era inmenso, en todo sentido. Hilda trascendía a su carrera, trascendía a su vida personal, trascendía a la propia Rita. Cada director quería que interpretara una versión diferente del personaje. Cada hombre que conocía parecía esperar que estuviera a la altura de esa fantasía. Pero Rita no era Hilda. Fuera de la pantalla, ella era tímida, callada y a menudo lidiaba con una profunda ansiedad. Ella confesó que detestaba las escenas en los clubes nocturnos, odiaba que le exigieran proyectar una imagen de sensualidad irresistible, cuando en realidad anhelaba una vida tranquila y sencilla en su hogar. La llamada maldición de Hilda se transformó en otra sombra gigantesca en su vida. Esta vez no se trataba de un hombre, sino de un mito ineludible. Rita admitió que nunca podría estar a la altura de su personaje en la pantalla. Hollywood la había transformado en un icono, pero en el proceso la despojó de su propia identidad como persona. Mirando hacia atrás, confesó que no odiaba a Hilda. Odiaba lo que Hilda le arrebató, la oportunidad de ser vista como cualquier otra cosa. A finales de los años 50 y 60, la carrera de Rita Hayworth empezó a desvanecerse. Nuevas estrellas surgieron, el sistema de estudios se debilitó, y la imagen de Rita como la diosa del amor se sintió anticuada en un mundo cambiante. En sus confesiones, admitió lo doloroso que fue ver a Hollywood seguir su camino. Aún conservaba la belleza, el talento, el nombre, pero las ofertas eran cada vez menos y los guiones más flojos. Confesó sentirse abandonada por la misma industria que una vez la había encumbrado. Parte de ello fue el edadismo. A sus 40, Rita fue considerada demasiado mayor para los papeles que la hicieron famosa. Parte de ello fue su reputación. Demasiados matrimonios, demasiados titulares. Y parte de ello era simplemente agotamiento. Años de ser usada como símbolo apagaron su pasión. Aún así, lo intentó. Películas como Pal Joey y Mesas Separadas demostraron que aún podía cautivar al público, pero confesó que cada vez que se miraba al espejo en el set, se preguntaba si el equipo veía a Rita la actriz o solo la sombra desvanecida de Hilda. Él era inmenso, dijo una vez de Richard Wells, pero ahora usaba la frase para describir la propia industria. Hollywood representó una fuerza inmensa en su existencia, implacable, sin perdón, forjando su destino sin la menor piedad. Y entonces sobrevino el giro más cruel de todos, los primeros indicios de una enfermedad que nadie lograba comprender. Rita confesó que se sentía mentalmente confusa en
veces, olvidando sus diálogos, olvidando sus citas. Los tabloides lo atribuyeron a la bebida o a la negligencia, pero ella sabía que algo mucho más profundo andaba mal. Ella no podía nombrarlo entonces, pero la historia lo haría: la enfermedad de Alzheimer. Para una mujer cuya imagen había sido controlada, moldeada y venerada, este fue el robo definitivo. Su memoria, su identidad, su sentido de sí misma, todo se desvanecía. En sus reflexiones, confesó que el lento apagarse de los focos era doloroso, pero el desvanecimiento de su propia mente resultaba aterrador. Era la única sombra gigantesca que no podía vencer con su baile, su talento o su esplendor. Durante la mayor parte de su existencia, Rita Hayworth fue definida por su innegable belleza, pero en sus últimos años fue marcada por algo mucho más trágico: la devastadora pérdida de su memoria. En los 60 y 70, la gente notó que algo andaba mal. Empezó a perder las entradas en el set, a olvidar sus líneas, a llegar tarde. Las revistas de chismes la tacharon de poco fiable, incluso difícil, pero en sus confesiones admitió que estaba tan desconcertada como cualquiera. «Me sentía que me estaba yendo», dijo ella. Al principio, ella pensó que era solo agotamiento. Luego, los susurros comenzaron a aparecer. ¿Acaso estaba bebiendo? Fue imprudente. El público juzgó, pero Rita sabía que estaba perdiendo algo más precioso que su reputación: su mente. No fue hasta la década de 1980 cuando los médicos finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Fue una de las primeras celebridades en hacer pública su condición, y el mundo se conmocionó. Esto no era un escándalo, esto era una tragedia. En sus reflexiones, confesó lo aterrador que era verse desaparecer. Nombres, caras, lugares, todo borroso. Admitió que a menudo miraba a sus propios hijos y le costaba recordar sus infancias. Para una mujer que había sido una diosa en la pantalla, adorada por millones, la pérdida de memoria era la ironía más cruel. Él era enorme. Ya no se refería a hombres o papeles. Ahora era la enfermedad misma. El Alzheimer se convirtió en la sombra inmensa de su vida, despojándola de todo lo que había construido, de todo lo que había soportado, y aún así, incluso en la densa niebla, Rita encontró gracia. Su hija, Yasmine Aga Khan, la cuidó incansablemente, asegurándose de que sus últimos años se vivieran con total dignidad. Rit expresó su profunda gratitud por aquel amor, considerándolo su última y más preciada bendición. En sus confesiones, Rita Hayworth no se centró únicamente en el dolor, también rememoró su vida con gran claridad. Admitió arrepentimiento por los matrimonios fallidos, por las veces que se dejó definir por otros. «Quería ser amada por quien realmente soy», dijo ella, «pero para ellos siempre fui solo Hilda». Admitió un profundo agotamiento, viviendo bajo la sombra constante de los hombres, de los exigentes papeles que interpretaba, de la industria que consumía su vida entera y le ofrecía muy poca paz a cambio. Pero también, con una mirada de desafío, admitió su orgullo. Se sentía orgullosa de su resiliencia, orgullosa de sus hijos, orgullosa de que, aun cuando el mundo la redujo a una simple imagen, ella siguió luchando por ser vista. Rita confesó que nunca, en realidad, sintió que tuviera el control. Su padre había controlado su juventud. Los estudios controlaban su imagen. Los hombres con los que se casó controlaron su corazón, y el Alzheimer controló sus últimos años. Cada uno de ellos era inmenso, cada uno la opacaba por completo, y sin embargo, su voz en las grabaciones no se escucha quebrada. Es serena, muy reflexiva, casi con una actitud de perdón. Ella entendió que su vida era extraordinaria y brutal a la vez. Cuando Rita Hayworth falleció en 1987 a los 68 años, los titulares se centraron una vez más en su belleza, sus matrimonios, su enfermedad, pero sus confesiones cuentan una historia diferente. No la diosa, no el icono, sino la mujer que se escondía tras el mito. Y quizás su confesión más inquietante de todas: viví mi vida como una sombra de mí misma. Las confesiones de Rita Hayworth pintan un retrato muy diferente al que Hollywood nos vendió. El mundo la conocía como la diosa del amor, la glamurosa estrella envuelta en vestidos de satén, con su imagen en las paredes de los cuarteles de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la propia Rita confesó que estaba muy lejos de esa fantasía. Los hombres se enamoraron de Hilda, no de mí, repetía ella en sus entrevistas y en sus reflexiones más íntimas. Su legado no son solo sus películas, Gilda, Covergirl, The Lady from Shanghai, sino su honestidad. Admitió su inseguridad, su soledad, sentirse invisible en la misma industria que la creó. Admitió que cada hombre en su vida, cada ejecutivo de estudio,
Cada papel que interpretaba era inmenso. La eclipsaban, la moldeaban, la definían por completo. Y a pesar de todo, Rita Hayworth siempre perduró. Ella le dio al mundo la belleza en su forma más icónica. Aun cuando en lo profundo anhelaba la sencillez, le regaló a Hollywood actuaciones verdaderamente inolvidables, incluso cuando la encasillaron en un único y repetitivo rol. Ella le dio fuerza a su hija, aunque el Alzheimer le arrebatara sus recuerdos. Hoy, Rita Hayworth es recordada no solo como una estrella, sino como un símbolo de resiliencia. Su hija, Jasmine, se convirtió en una incansable defensora de la investigación del Alzheimer, asegurando que el sufrimiento de su madre condujera a una mayor conciencia y cambio. Eso también es parte del legado de Rita, convirtiendo la tragedia en un propósito. Sus confesiones prueban que no era solamente una diosa en pantalla. Era una mujer de contradicciones, de coraje y de vulnerabilidad. La historia de Rita Hayworth es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes viven en las sombras. Su vida estuvo definida por fuerzas que escapaban a su control. Su padre, los estudios, sus maridos, los papeles que la enjaularon. Y finalmente, la enfermedad que le robó la memoria. Cada una de ellas, según sus propias confesiones, era de una magnitud inmensa, pero ella misma, sin duda, no se quedaba atrás. Rita Hayworth ejerció un impacto colosal. Poseía una belleza absolutamente deslumbrante y una manera extraordinariamente poderosa de cautivar la imaginación de toda una generación. Ella también fue inmensa en sus propias batallas, mostrando al mundo entero que, tras cada sonrisa perfecta, se esconde una historia humana de dolor, de resistencia y de verdad. Y quizás, precisamente, ese sea el verdadero propósito de sus confesiones. Ella no estaba buscando ningún tipo de compasión. Ella no intentaba causar impacto. Ella simplemente estaba diciendo la verdad que Rita, la mujer, era muchísimo más compleja que la diosa que se veía en pantalla. Así que, cuando recordamos a Rita Hayworth, no deberíamos recordar solo el famoso giro de pelo en Gilda o los titulares sobre sus matrimonios. Deberíamos recordar la voz de una mujer que se atrevió a confesar sus miedos más profundos, sus arrepentimientos y sus esperanzas, porque, al final, el papel más grande de Rita Hayworth no fue Gilda. Era ella misma. Y en sus propias palabras, susurradas a través del tiempo. Él era inmenso.